Saludos a todos. Vamos a hacer el desarrollo de la primera unidad y para ello vamos a conocer todo acerca sobre los estados de agregación de la materia. Entonces, antes de poder dar inicio a este análisis de los estados de agregación, lo primero que usted tiene que tener en consideración es ver qué estudia la química. Entonces, la química no es más que la rama de las ciencias naturales que se dedica al estudio de la materia. Específicamente sus propiedades, usted puede hacer la descripción de la sustancia química, puedes decir qué tiene, cómo reacciona, puedes decir qué color contiene, cuánto puedes pesar, cuánto es el volumen. Puedes hacer una descripción sobre esta sustancia. Y a la vez se relaciona con las transformaciones que experimenta, pero para que haya transformaciones tiene que haber una interacción con su entorno. Esas transformaciones repercuten en la sustancia química de tal manera que esa misma puede alterar su composición o no. Entonces, teniendo en consideración lo anterior, primero hay que tener en cuenta qué es materia. La materia viene siendo como una forma, como la mayoría de los libros lo definen, que indican que es todo lo que ocupa espacio y tiene masa, y los espacios vienen siendo específicamente el volumen que ocupa la sustancia química. Entonces, la sustancia o cualquier sistema en estudio, porque no necesariamente una sustancia química, puede también estar involucrado mezclas. Entonces, es importante que sepan la distribución de cómo están en nuestro entorno la materia. Como tal, vemos sustancias químicas que podemos ver inmediatamente y decir que, wow, esto ya es una materia porque ocupa espacio, tiene masa, y también llegan a haber polémicas como en el caso del aire, que tiene su justificación para uno inferir que él es materia, pero también hay polémicas como por ejemplo el del fuego y el del sonido. Alguno, de repente usted tiene que tener fundamentos que te validen y que te indiquen a ti que esa sustancia es materia o no. Para ello es importante que tengas argumentos que te demuestren a ti que la sustancia es materia o no. Ahora, como ahora tenemos en cuenta el concepto de materia y sabemos que es todo lo que ocupa espacio y tiene masa, vamos entonces a hacer su interacción con el entorno. En este caso, el entorno viene siendo todo lo que está alrededor del sistema en estudio. Y para que haya esa manifestación, vamos a tomar aquí el caso de la taza de café, que interacciona con el entorno de tal manera que el calor fluya o sea, la energía en forma de calor fluya desde el sistema en estudio, que en este caso es el café, a su entorno, que viene siendo todo lo que está fuera de él. Entonces, tomando esto en cuenta, ya estamos llegando a la importancia de poder distinguir cada uno de las formas en que la sustancia puede interaccionar con el sistema. Y ese sistema, el entorno, o sea, la interacción siempre va a ser dinámico. No hay nada independiente en el estudio de un sistema em, que se está describiendo, como en el caso este del café que usted observa en pantalla. Ahora, para hacer un estudio ya más minucioso de la química, es importante que puedas distinguir los niveles en que se organiza la materia. Entre esos niveles tenemos el nivel macroscópico, que es el nivel que usted percibe a simple vista. Tenemos también el nivel submicroscópico, que es el nivel que describe la parte molecular, que independientemente de la forma que contenga, muchas veces lo describen teorías y leyes que te permiten entonces decir cómo es el comportamiento que tiene la materia en el punto de vista que no percibimos, que la parte es submicroscópica, y la parte simbólica, que nosotros en la mayor cantidad de veces lo que hacemos es saltar del nivel macro al nivel simbólico, porque ya empezamos a hablar de la parte de cada símbolo químico y de cada compuesto como tal, pero no ahondamos en una parte importante que la parte submicroscópica. Y ahí es donde vamos a hacer entonces el estudio fundamental de los estados de agregación. La importancia de ver el nivel submicroscópico.
La teoría corpuscular de la materia es aquella teoría que me va a permitir sostener todos los conocimientos que yo tenga sobre los estados de agregación, que es un tipo de materia. Lo importante que quiero que rescates de esto es que la teoría corpuscular postula que la materia está formada por partículas en movimiento, o sea que vas a ver casos donde las partículas van a estar dando vueltas, no van a estar quietos, van a estar vibrando, o sea, no puede estar quieto. Y para ello lo explica por medio de estas propuestas que tiene la teoría corpuscular, como por ejemplo las fuerzas de cohesión, o sea, las que unen las moléculas y las partículas, y aquellas que también unen la parte de las distancias entre moléculas también, y sobre todo la conservación que tenga de energía cinética dentro de las partículas, o sea, qué tan rápido se mueven las partículas. Y eso se relaciona directamente con la temperatura. Entonces, ya que conocemos los tres estados de agregación desde décimo grado, es importante entonces que vayamos viendo las diferencias. Si nos basamos en la teoría corpuscular de la materia, tenemos entonces en consideración que está formado por medio de círculos y esos círculos reciben el nombre de corpúsculos, y ellos están acomodados de tal manera que entre ellos haya un espacio. Y este espacio viene siendo el concepto de vacío entre las partículas. Y sería interesante que ustedes buscaran el concepto de vacío. ¿Qué significa vacío en química, en física? Porque ese concepto me va a permitir explicar muchas de las propiedades que tienen los estados de agregación de la materia. Para la distribución dentro de las partículas en un estado de agregación, es importante que haya fuerzas. Esas fuerzas, a medida que se van convirtiendo en estados de agregación mucho más cercanos de partículas, asimismo se alteran eh, la formación de las partículas dentro de la sustancia en estudio. Entonces, por eso es que es importante que también conozcan las manifestaciones de las fuerzas. Sobre todo, como les he mencionado, estas partículas no se quedan quietas, ellas están en movimiento y sobre todo cambian. Esos estados de agregación cambian. La única manera para que cambie es que haya una alteración de las condiciones que pueden ser, en este caso le estoy mencionando la temperatura, pero también tiene que ver mucho la presión. Entonces, quiero dejar hasta aquí esta primera unidad, este primer video, este primer corto, tiene que ver con la manifestación del concepto de la teoría corpuscular de la materia. Saludos, conversamos después.